Carlos Brus, 3 veces ministro de Vivienda, 3 veces congresista de la República y ahora alcalde de Surco. Pero quiero preguntarle otra cosa, porque eso lo sabemos todos. ¿Por qué le dicen Techito? Bueno, es una historia muy antigua. Lo que pasa es que como la decisión de compra de una vivienda no es una decisión que toma el padre de familia, sino lo toma la familia. En unos viajes que hice a Chile, encontré que ellos explicaban los distintos programas de vivienda a través de unos cómics, ¿no? Y donde había pues ahí lo que llaman un roto de chileno, explicando. Entonces regreso y le digo, y hagamos una cosa parecida, traje los cómics, hagamos un personaje amigable que pueda, y le pongámosle un nombre, pues por ejemplo, podría ser Techito. El nombre fue lo único que se me ocurrió a mí, pero eso es entre Gustavo Rodríguez, que es un publicista que nos ayudaba a promover los programas de vivienda, porque aunque no lo crean, no era fácil vender los programas de vivienda. Cuando empezamos, se hicieron 2, 3 edificios y no los compraba nadie. Entonces, más en un momento yo pensé, bueno, aquí fracasé, pues este sistema no es para el Perú, va a haber que regresar a hacer producción de vivienda del Estado y regalarlas, pues porque nadie le paga al Estado. Entonces dijimos, bueno, hagamos marketing, ¿no? Y las empresas inmobiliarias no eran lo que son hoy día, ¿no? Ahí el marketing de las empresas inmobiliarias pues la hacía el guardián de la obra, ¿no? A él le daban nomás los folletos y el guardián que se acercaba le entregaba y no había pues una caseta de venta, no había nada. En ese sentido sí el negocio inmobiliario del Perú se ha desarrollado notablemente, ¿no? Pero en esa época no. Entonces el marketing lo empezó a hacer el Ministerio de Vivienda. Yo le ofrecía a los constructores ir a sus proyectos todos los días a las 7 de la mañana, que yo trabajo en un buen horario en que todavía no habían mandado a nadie al diablo durante el día y la gente estaba atenta a ver la noticia. Promover los programas de vivienda. Pero necesitamos algo que llame la atención, entonces se hizo este muñeco Techito, que inicialmente no me gustaba, porque me parece poco serio que un ministro de Estado esté con un muñeco parece de una fiesta infantil al contado. Entonces dije, pues bueno, me trajeron el muñeco, mira, pónganlo si quieren, pero que camine por ahí, pero que no esté a mi costado, porque no parece serio, ¿no? Y al mes, a los 2 meses hicimos las encuestas para ver cómo andamos, ¿no? De conocimiento y la aprobación, por supuesto, la aprobación del ministro. Y resulta que el muñeco tenía el doble de aprobación del ministro. Entonces la siguiente dije, bueno, ahora pongo el muñeco atrás mío, ¿no? Y ahí fue donde heredé ese apodo. Bueno, que le dura hasta ahora, ¿no? Porque Sí. Carlos Techito Brus. Y Ana García me decía algo interesante, me decía que cuando un político había logrado tener un apodo que termine en hito, era un gran logro. Por ejemplo, Frejolito o Payasito. Y me decía en tono de broma que no se moleste mi amigo Mauricio Muente, por ejemplo. Pero fíjate, Mauricio, ¿tu apodo cuál es? Perro de chaca. No, ese no es ese apodo no es marquetero, pero hasta que, bueno, que hagan. Claro, ese diminutivo es como de cariño, ¿no? Eso es, demuestra un cariño afecto y una conexión con la gente, ¿no? Y eso es, el Ministerio de Vivienda o su gestión, hasta del 2002 al 2005, finales de 2005, tuvo, a diferencia de lo que decía al comienzo, mucho éxito. Recuerdo que la popularidad del presidente, digamos, era 10, 11, 12%, pero la del Ministerio de Vivienda, el ministro de Vivienda, era de 50%. ¿Dónde cree que radicó este éxito de la política de vivienda que usted implementó en el 2010 con el nuevo Ministerio de Vivienda? Primero, por el hecho de que al inicio nadie entendía lo que estábamos haciendo. Es más, como te dije hace un rato, en un momento pensé que íbamos a fracasar, porque empezamos a tratar de convencer a los bancos los bancos privados, que sean ellos que den los créditos. Los bancos no querían, ellos decían que no. Y a veces a la clase media, a la clase baja, la gente no sabe llenar un formulario, no va a poder sacar créditos. Y al final, me acuerdo que fueron 2 bancos los que aceptaron. En aquel entonces Banco Vice, que hoy es Scotiabank, y Banco Continental. Banco de Crédito no quiso entrar. Recuerdo que un año después, con una reunión, un cóctel,
Me acuerdo que estaba el Dionisio Romero padre, me ve, él se acerca y me dice, Carlos, ¿cómo estás? Vengo para pedirte disculpas. ¿Por qué no? Porque hace un año nosotros decidimos por el directorio no entrar a estos programas de vivienda. Pensamos que eran poco serios. Mi gente me decía eso, le echaba la culpa a usted. Y en el último directorio hemos reconocido que nos hemos equivocado, así que vamos a entrar a los programas de vivienda del Estado y para compensar nuestras dudas, te aseguro y me comprometo contigo que un año el Banco de Crédito sea el banco que más crédito mi vivienda. Y efectivamente ocurre. Entonces, los bancos tenían resistencia. Logramos que 2 bancos aceptaran bajo la amenaza de que yo iba a decir meto al Banco de la Nación. Por supuesto, no quería meter al Banco de la Nación. No te olvides que en aquella época teníamos el Banco de Materiales, que por cada sol que prestaba le pagaban en 25 centavos. Terrible, una mora Se perdía 75 centavos por que sol. quebró finalmente. Claro, tenían que quebrar. No había otro. Porque nadie le pagaba al Estado. Entonces queríamos que sea privado. Entonces ya, la banca privada de los créditos. Pero ahora, ¿quién construye? Bueno, ahí conversamos con 2 o 3 constructores, a ver, construyeron. Y vienen y me dicen, el ministro, nadie compra. Porque nadie entendía el sistema, todo el mundo pensaba que era el antiguo Fonavi, hasta preguntaban qué día va a ser los sorteos, ¿no? Porque era un tema muy grande. Entonces, la gente dice, bueno, nosotros paramos de construir porque nadie nos está comprando. Y digo, pero ustedes hagan marketing, como repito, estas empresas no hacían marketing en absoluto. Entonces dije, bueno, marketing lo tiene que hacer el ministerio. Entonces gastamos plata en hacer marketing. Con Gustavo Rodríguez hicimos spots en televisión. Y ahí vimos la necesidad de salir temprano en las mañanas a explicarle a la gente cómo puede comprarse sus casas con solo 10% de cupo inicial y una módica cuota de 400, 500, 600, 700 soles en aquel entonces. Podían hacerse en su casa. De pronto ahí una señora compró la primera. Por supuesto, le fuimos y nosotros le entregamos la llave. Y como ella es una de las miles de personas que ya están comprando y eran la primera, ¿no? Y poco a poco se echó a andar la rueda hasta que pude respirar tranquilo de que no era un fracaso, ¿no? Entiendo que sin duda se generó la palabra mágica, confianza. Claro. Confianza para las personas, ¿no? Que podían creer que el Estado podía hacer bien el interés social, para el sistema financiero, que podía entrar y decir esto es serio, esto tiene sostenibilidad, y así el modelo funciona. El modelo del ABC. ¿Nos cuenta cómo es ese modelo? Claro, el gran problema de la vivienda no era un problema técnico. Me acuerdo que Leopoldo Serge, expresidente de Capeco y expresidente de Confiep, un día me dijo, mira, te voy a decir que me da rabia lo que estás haciendo. Le digo, ¿por qué? Porque que sea un economista que solucione el problema de la vivienda y no un ingeniero o un arquitecto, no está bien. Pero el problema no era técnico, el problema era estrictamente económico. Una familia, si tú logras un sistema por el cual con 1/3 del ingreso familiar esa familia soluciona su problema de vivienda, bingo. ¿Qué pasaba con los precios que habían y los ingresos? Simplemente la oferta y la demanda se cruzaban a un nivel tan alto que la demanda no podía acceder a ella. Entonces, ¿cómo hacíamos para que la cuota mensual baje? Le metes un componente de un bono, el subsidio, y esa cuota divídela a largo plazo, a 20 años. En aquel entonces no había crédito a 20 años, había créditos a 3, 4 años, que no eran créditos, que no era hipoteca, eran créditos comerciales para quien quería comprarse una oficina, comprarse un almacén. No había créditos hipotecarios. No había crédito hipotecario. Entonces, al dividir la cuota a 30 años y al meter un subsidio, efectivamente el pago mensual que hay que hacer baja a 1/3 del ingreso familiar, que es lo que la gente puede soportar para tener una vivienda. Entonces ahí es donde viene que la familia pague algo, un ahorro, un 10%, más o menos. Si puede más, pero más o menos 10%. Le metemos el bono, el ahorro es A, el bono, que es el B, y el saldo se distribuye, se cumple con el crédito. De esta manera, con solo una fracción, es decir, si el Estado solo invierte en el bono y el ahorro y el crédito
sale de privados, el ahorro sale de las familias y el crédito sale del sistema financiero. Entonces, el Estado solo con el bono puede hacer vivienda social. Antes, el Estado tenía que financiar el 100% de la vivienda. Lo que es insostenible. Y eso pasó. No, llega un momento en que ya no te quedaste sin plata y como eres Estado, la gente nunca le paga al Estado porque el Estado no te va a embargar, porque no va a dejar a la gente en la calle. Entonces, solamente financiando el bono con fondos públicos, tú puedes generar vivienda. Entonces, con menos plata, el Estado puede hacer mucho más unidades habitacionales. Y eso es lo que funcionó. En ese momento era el ministro de Economía Javier Silva Arruete, y yo conversaba con él mucho me hice amigo de él, porque tenía claro que el ministro de Economía tenía que ser tu amigo, si no, no ibas a ningún lado. Le explicamos un poco la idea, y le pareció espectacular, y nos dio $600 millones, que era un remanente del FONAVI. Esto es lo que tú tienes para tu programa de vivienda. Tú ves cómo los gastas al estilo Belaúnde, haces tus programas, tus conjuntos habitacionales, con tu nuevo sistema. Entonces, esos 600 millones, como solamente se usaba una fracción, que era el bono, que más o menos podía estar entre 10 a 20%, promedio 15% de la vivienda del bono. Entonces, esa plata servía para hacer muchas más unidades habitacionales. Y después, si es que esos créditos son créditos sanos y son hipotecas que la gente va pagando, bueno, esos créditos los empaquetas, los colocas al mercado secundario y sigues fondeando el fondo. Fue un fondo rotatorio. Entonces, eso fue un problema financiero, no era un problema técnico de cómo construir ni nada. Sí es cierto que hubo también un desarrollo muy importante por parte de los arquitectos. Las primeras departamentos de vivienda son espantosos. Primero, sin ningún gusto, eran unos cuadrados. Y el interior era muy mal distribuido, mucho pasadizo. El pasadizo son metros cuadrados desperdiciados. Entonces, cuando un diseño sale con pocos pasadizos, los cuartos son más grandes y todo. Los primeros diseños fueron muy malos. Después se han empezado a hacer diseños mucho mejores y con acabados mejores y todo. Pero fue un proceso de aprendizaje, ¿no? Y ese es el famoso ABC, el ahorro, bono y el crédito. Tú lo tuviste clara, Carlos, ¿no? Fuiste al tema de la vivienda. Era un tema de primera necesidad para todos, tener un espacio donde vivir, donde estudiar, donde crecer, donde ver a la familia. ¿Por qué no siguió esa política? Si bien siguió la vivienda de interés social, ¿no? El modelo ahí, no creciendo como debía crecer, ¿no? El impacto de los bonos es muy parecido a 10 años atrás, o el impacto de los subsidios. Y no está, por ejemplo, en ninguna política del Estado como prioritaria, no está en los planes de gobierno de los lo hiciste notar en un debate presidencial, no está en los planes de gobierno. Hay otros temas que priorizan. ¿Por qué no crece la vivienda? Por ejemplo, ponen el tema del agua primero, cuando la vivienda formal viene con agua. En primer lugar, quiero decirte que no es que yo decidí meterme al tema de la vivienda, sino fue medio fortuito porque como empezó el proceso de regionalización, no fue muy exitoso, el Ministerio de la Presidencia, yo era ministro de la Presidencia, desaparece. Entonces, por supuesto, yo me quedaba sin ministerio. Pronto, al inicio, bueno, hay que crear el Ministerio de Vivienda, pues que existía antes, y bueno, sobraba un ministro, había un ministerio y me metieron al Ministerio de Vivienda, pues algo en mi juventud he trabajado en empresas constructoras, pero en empresas constructoras estatales, era obra pública, no era inmobiliaria. Entonces al final me nombraron ministro de Vivienda. Entonces ahí hice lo que hace todo el mundo cuando entra a un campo donde uno no domina, usa tu sentido común y buscas las mejores experiencias para ver qué cosa puedes imitar de eso. Yo me acuerdo que la primera semana que hablaba el ministro, viajé a Chile, viajé a Ecuador, que algo tenía, Colombia, algo había hecho. Estudiamos experiencias en España y buscamos esta solución que era mucho más inteligente y sostenible que la famosa obra pública de crear viviendas. Y estaba previsto y estaba claro
que en algún momento lo que había que hacer era generar suelo urbano. Que eso es lo que va a empezar a escasear si es que esos programas empiezan a tener éxito. Y hace tiempo que estamos en ese problema. El sector privado funciona muy bien con lo que es Mi Vivienda, pero lo que es techo propio, sí el Estado tiene que ser mucho más proactivo. Al final, el Ministerio de Vivienda tiene sentido en la medida que es un ministerio promotor y en su momento, como te digo, en un momento había que salir con muñecos y todo a promover, pero ahora hay que promoverlo de otra manera. Si tú ves que el segmento de techo propio, que es en la base de la pirámide, donde el mayor volumen hay, no se está promoviendo a la misma velocidad que debiera promoverse, ya tenemos que salir de las 60.000 unidades, 50.000 unidades, tenemos que irnos a 150, 200. El déficit no se ha reducido. Gracias a Dios no se ha incrementado. El éxito de todos estos años de vivienda es que el déficit habitacional no se ha incrementado, se ha mantenido Más en el cuantitativo, digamos. gracias, ¿no? Entonces, para atacar al fondo de la pirámide, esta base, se necesitaba gran cantidad de suelo urbano. Ese suelo urbano, ¿quién lo tiene? El Estado. El Estado. Y las comunidades campesinas. Exacto. Entonces, con ellos, con tanto el Estado como comunidades campesinas, se puede perfectamente conversar en programas de habilitación de estas tierras, donde el Estado va a tener que intervenir, porque si tú dices al privado, mira, tú haces la carretera, la línea de conducción de electricidad, la línea de conducción de agua y desagüe, todas las redes primarias y las redes secundarias, el techo ya no te sale mucho por posible, Los valores de vivienda no. entonces el Estado tiene que invertir en eso. Y después subasta esos macro lotes al sector privado y el sector privado te sale las casas y todo demás. Tú tienes que ir hasta red primaria, ¿no? Las redes secundarias las puede hacer el sector privado, porque el costo de techo propio aguanta eso. Pero eso es algo que no se está haciendo. Nadie lo ve. Cuando se discutió la última ley esta de desarrollo urbano, yo conversé con funcionarios del Ministerio de Vivienda, con congresistas, y digo, no le den esa función al Fondo de Vivienda. El Fondo de Vivienda no está para eso. Pero el Fondo de Vivienda ahí dice en su estatuto que su función es promover vivienda. Sí, pues promover vivienda, pero por el lado financiero. Fondo de Vivienda es una entidad financiera, está supervisada con la Superintendencia de Banca y Seguro. No, pero no me discuto. Yo he sido 4 años presidente del Fondo de Vivienda, es una entidad financiera. Ahí ya se la clavaron al Fondo de Vivienda, que sea el Fondo de Vivienda el que genere el suelo urbano. Entonces, no se está generando. Es decir, y no ha funcionado todavía como Perú Público de Suelo. En la misma SB se dijo, no veía con buenos ojos que el Fondo de Vivienda se meta a hacer esos trabajos. En otros países los hace otra entidad completamente diferente. Tenemos este modelo, el ABC, generación de vivienda de interés social, que rinde, que necesita muchísimo más. Pero por el otro lado está el modelo informal. La mafia de traficantes de terrenos toman suelo porque suelo hay, lo que falta es suelo urbano, como suelo hay, ¿no? El Estado, comunidades van, lo toman, lo lotizan, ¿no? Le ponen cal, lo venden a la gente que no tiene acceso a una vivienda formal y ahí comienza otra vez esta rueda perversa, gente que tiene que llegar, familias sin agua, sin servicios, sin título de propiedad, pero después el Estado cubre eso a un costo carísimo. ¿Cómo romper eso? Porque parece que es el modelo que está primando, lamentablemente. Promoviendo lo otro. O sea, si es que hay programas de vivienda formales techo propio, y tú eres una persona de clase baja que necesita una vivienda, ¿por qué te vas a meter a una invasión donde vas a tener que pagarlo igual porque gratis no es al invasor? Cash. Y además vas a tener que esperar 5 o 6 años a que te den tu título de propiedad, unos 5 años más para que te den agua. Si es que llega el agua. Si es que hay. Cuando en lo otro, tienes título de propiedad desde el primer día, tienes agua desde el primer día. Entonces, promoviendo estos programas, los que se dedican al negocio de inversión de tierra se van a dedicar a otras cosas. Le quitaste el mercado. Entonces, ese era el plan. Digamos, promover este tipo de proyectos donde pagando menos de lo que le pagas a un inversor, tienes casa ya construida, en otro caso tienes que empezar a construirla, tienes título de propiedad, tienes agua de desagüe. Entonces, obviamente es mucho más atractivo meterse a esto, pero el tema del suelo urbano
es complicado. Y no es cualquier suelo urbano. Yo he visto conjuntos habitacionales de 200.000 casas en México que son conjuntos habitacionales fantasmas, porque están en zonas donde no hay trabajo. Entonces tú no puedes pretender que la gente va a querer ir a vivir a una zona donde no tiene como tener un ingreso. Lo mismo pasó con la famosa la nueva ciudad de Quito, Pues Belén. la nueva ciudad de Belén. Entonces, que todos van a ir a vivir para allá. Pero mi negocio está allá. Claro. Mi trabajo está allá. Tú quieres que yo viva allá, pero yo gano plata allá. Claro. ¿Cómo hacemos? Entonces dice, no, pero entonces la gente quiso allá para cumplir con el gobierno, ya me inscribí, tengo mi casa allá, pero trabajo acá. Y regreso acá. Por eso que el Belén antiguo no ha podido salir de ahí. Lo que han debido hacer es ver con sistemas novedosos de que la gente tenga vivienda más digna y decorosa en Belén. Y hay soluciones. Preguntan todos los Países Bajos, tienen casas flotantes que funcionan muy bien. O sea, había que hacer una cosa así, porque el circuito financiero está ahí. En el caso de México, estas unidades habitacionales están en zonas alejadas, no hay trabajo. Entonces, me acuerdo el ministro de Vivienda de México, en un foro que hubo en Madrid, decía que yo tenía las llaves ahí, no le podía entregar a nadie por ese problema. O sea, hay que tener cuidado cuando se hacen estas ciudades de que tengan acceso a centros de producción para que la gente tenga trabajo, si no, son un fracaso. Y ahí va de la mano de las ciudades cercanas, ¿no? Que no hay que estar alejando la ciudad, sino concentrar la densificación, cosas que he leído artículos, estudios muy interesantes sobre eso, cómo densificar la ciudad. Y lo que está ocurriendo es por la falta de suelo urbano la tenemos que alejar y la alejamos de los servicios, ¿no? Sí, la alejamos del transporte, la alejamos de la educación, del centro de trabajo. Regresando ya a tu faceta como alcalde de Surco, tú has sido eres alcalde de Surco actualmente, gobierno local. Has sido congreso, parlamentario, ministro de Vivienda, ministro de Presidencia también. Has estado en todos los sectores. ¿Dónde te sientes más cómodo? Mira, en la parte ejecutiva. En la parte del Congreso es muy frustrante. Y además, un congresista hace una tontería y hablan de los congresistas. Todos somos chazueldos, todos somos... Entonces es muy frustrante. Y además, o sea, trabaja 6 meses y tú eres testigo de eso. Sacamos una ley y nunca la reglamentan y nunca se aplica y ya quemaron tu ataúd. Y como en el patrimonio cultural. El patrimonio cultural famoso, que costó tanto y tantos insultos nos cayó y nunca fue aplicado. Y además varios gobiernos después dicen, vamos a sacar una ley. Ya existe una ley. Ya existe. Reglamentala. ¿No? Entonces es un poco frustrante. Como ministro, en mi caso, me fue muy agradable porque felizmente me salieron bien las cosas. Y como alcalde es un trabajo muy entretenido y variado porque tú ves desde temas de educación, salud, seguridad. Es el más picante, de seguridad. Ahora sí, ¿no? Pero no era así antes, pero ahora sí. Eso, y realmente hay una torpeza, pero bueno, en fin, ya hablaremos sobre eso, pero entonces ves de temas de urbanismo, ornato. Entonces es una variedad de temas que no te aburre. En la parte ejecutiva me siento mucho más cómodo que en la legislativa. Y hablando de seguridad, ya que hemos tocado el tema, la cosa está muy, muy caliente. El tema de seguridad es la principal demanda a nuestras autoridades locales, nacionales. ¿Cómo lo ves? Estás metiéndole muchas ganas ahí, veo, pero ¿cómo va la cosa? Mira, está complicado. La solución pasa por tener más policías en las calles, pero no hay ningún esfuerzo para que eso se haga. O sea, como Estado estamos malgastando recursos terriblemente. Por ejemplo, Surco. En Surco hay un problema de inseguridad, hay 200 y pico policías y 20 y tantos patrulleros policiales. Entonces, ¿qué hace el municipio? Ante un problema que los vecinos ven que es el principal problema. Cada 4 meses hacemos encuestas para saber qué cosa quiere el vecino. Y siempre los 4 meses, primer punto de inseguridad ciudadana, el mayor problema. Entonces, ¿qué hace el municipio? Bueno, ponemos serenos. Teníamos 800 serenos, ahora tenemos 1.600 serenos
versus 200 policías. Ponemos más patrulleros. Ahora tenemos 100 patrulleros versus los 20 y tantos que tiene la policía. Antes teníamos 650 cámaras, ya hemos hecho una compra, vamos a poner 1.500 cámaras con inteligencia artificial. Pero todo esto no sirve para nada si lo que tenemos son serenos que tienen un pito nomás como para alertar de algún peligro y un carro, ¿no? Y un patrullero. El delincuente sabe que el sereno no le puede hacer daño. Es más, el delincuente pareciera que tuviera un sindicato al cual el gobierno le hace caso, porque hace 2 semanas han sacado una disposición destruyendo los serenos, en qué parte del cuerpo le pueden golpear con la vara, ¿no? Como si la Asociación de Ladrones del Perú hubiera presentado una demanda, ¿no? Y como si eso fuera lo importante, digamos. El ladrón al ciudadano le puede pegar donde quiera, pero el sereno no, tiene una norma que no le puede pegar en la cabeza y en el hombro le puede pegar despacito, en esas estados. Entonces, hay un mal uso de recursos porque si esos patrulleros de los serenos estuvieran policías a bordo, el patrullaje se potenciaría muchísimo más. Ya el patrullero lo estamos poniendo nosotros. La gasolina la estamos teniendo nosotros, el mantenimiento del carro lo estamos viendo nosotros. Pero no hay policías para que estén a bordo de los patrulleros. ¿Para qué ponemos patrulleros? ¿No? Y además, el Ministerio del Interior dice, bueno, yo te voy a dar más policías. Te lo voy a decir al policía de Franco que vaya a dar efectivo, pero me tienes que pagar por esos policías. Ya, pues te tengo que pagar. Y, pues el principal problema en mi distrito, pago. Digo, ¿es correcto? Yo tengo que pagarle por cada policía que vive en el Ministerio del Interior. Y ojo que la plata del municipio no es de resultado de la venta de manzanas, ¿no? La única plata que tiene el municipio es la que me dan los vecinos. En otras palabras, los vecinos tienen que pagar extra porque le demos seguridad. Y además los vecinos pagan impuestos, y entre parte de los impuestos es para que el Estado tenga una policía y me dé seguridad. El IGB, la renta, eso es para que le den servicio de seguridad, justicia, salud. Es como que el día de mañana el Ministerio de Educación me dice, ¿tú quieres profesores en tu distrito? Bueno, págame por cada profesor. O el Ministerio de Salud, págame por cada enfermera. Es una tontería. Para mí es un impuesto encubierto. Pero al final es la ausencia de efectivos policiales. Entonces, ante eso, ¿qué hacemos? O el gobierno central se pone las pilas y ponga más academias o lo que haya que hacer para sacar más policías. O ¿sabes qué? Entonces déjame que los serenos cada vez tengan algún tipo de fuerza coercitiva para poder defender a los vecinos. Por ejemplo, las pistolas paralizadoras, que no matan. Si en caso el sereno cometa un error, no va a matar a nadie, a lo más le va a meter una descarga eléctrica, pero nada más. No matan, pero sí paralizan al ladrón. Si el sereno Luis Manrique, que lo asesinaron el año pasado, hubiera tenido una pistola paralizadora, hubiera paralizado al maldito Cris y lo enmarrocaba y no hubiera tenido tiempo de sacar su pistola y matar al sereno. ¿Que me encanta darle pistolas paralizadoras a los serenos? No, pero ¿qué hago si la policía no produce policías? O sea, tenemos que empezar a darle fuerza coercitiva a alguien. Al final, estoy convencido que la solución a largo plazo es que haya algún tipo de policía municipal, una policía metropolitana, ¿no? Eso le iba a preguntar. Pero antes de eso, lo que muchos dicen es las Fuerzas Armadas a las calles. Ahí hay mucho personal que puede ayudar a la policía. ¿Cómo ves? Yo creo que ayuda. Ayuda en el sentido de que las Fuerzas Armadas pueden resguardar activos estratégicos del Estado y los policías que habían esos activos estratégicos salir a patrullar. ¿Que las Fuerzas Armadas salgan a patrullar en medio de la población civil? No. Ellos no están entrenados para eso. Yo creo que no es conveniente. Pero, por ejemplo, que en vez de que haya policías resguardando la planta de la Tarjea de Seapal, que esos policías salgan y las Fuerzas Armadas resguarden la planta de la Tarjea. Por eso podría hacerse. Pero no es por ahí, o sea, no es que eso va a solucionar las cosas. La solución está por producir más policías. Actualmente egresan 5.000 policías al año, pero pasan al retiro 4.500. Entonces, el efecto es neto cero, casi cero. Siempre tenemos la misma cantidad. Así es.
Entonces, tenemos que salir de ese círculo vicioso y hacer lo que haya que hacer para producir más policías. La población sigue creciendo y los policías no. Y también el tema de inseguridad ahora en las obras privadas, en el manejo de las obras de construcción civil. Está terrible este tema. Ya era complicado. Y ahora se ha puesto peor. ¿Cuál es tú conoces esto porque has estado de ministro de Vivienda cuando ya era un problema también? Ya era un problema de mafias y ahora ya vemos que se matan en las calles. O sea, es parte de este problema que está habiendo. Y no hay orden, no se siente autoridad. Y eso es complicado. Es para mí el principal problema del país. Si esto no se arregla, se hace un país invivible. Tú puedes aguantar una pista con huecos, un parque que no está bien mantenido, pero que tu hijo no llegue a dormir en la noche, eso ninguno de nosotros está preparado para una cosa así, ¿no? Hemos pasado este terrorismo que teníamos en los 80s, 90s, este terrorismo delincuencial de la extorsión, del arrebato, que a todos los tienen, pero muy preocupados. Sí, y además, como te digo, y aquí es donde yo decía que es un pésimo uso de recursos públicos, porque ahora el Ministerio del Interior le cobran a los municipios compran carros, pero no hay policías en los carros. Entonces estamos malgastando la plata por un principal problema, que no producen policías nuevos todos los años. Ese es el problema. Ahí mira, 1.000 millones ya, crea en un año 5 academias más, duplica la cantidad de policías que puedes producir en un año de 1.000 a 5.000. De 5.000 a 10.000. Eso ya tendría un impacto. Hace una semana, nos han dado 50 policías, esta vez no nos los cobran. No es sino es para, le están dando a los policías a aquellos distritos que tienen influencia sobre lo que es APEC, para empezar a poner un poquito más de seguridad. Pero oye, con 50 policías... Y se nota el impacto. Están más policías caminando por las calles. Lo cual ya es una sensación de seguridad. Ya es algo, ¿no? Entonces, esa es la solución. Entonces, no nos culpen a los alcaldes que ante la ausencia de esta solución querramos darle armas no letales a los serenos, por lo menos disfrazarlos de policías. Porque Igual es la única solución. Un poquito con el delincuente, ¿no? Que va bien armado. Pero claro, todos van armados ahora. Ha habido casos que le han robado una cartera a una chica y por resistirse le disparan sin celular y había 40 soles en la cartera. Eso es terrible. Entonces va relacionado también a las drogas, ¿no? Estos delincuentes están... Ya se deteriora todo, ¿no? De todo tipo, y por supuesto en las obras de construcción civil también. Acá hay una matanza muy fuerte en Piura sobre esto. Si en vez de estar metiéndole plata, botándole plata a Petroperú, se gasta 2.000 millones en 1 o 2 años y para producir estas academias, para producir más policías, por ahí es la solución. Pero es verdad, la informalidad en tráfico de terrenos, la informalidad en la minería, la informalidad que no se combate con la delincuencia que se unen en estas mafias, ¿no? Parece que todas están unificadas y está achicando más al Estado. Y los servicios de persecución del crimen están todos a través, parece que ya no hay narcotraficantes, ya no hay mafiosos, solamente hay políticos con eso. Entonces la fiscalía, todos solamente ven esos temas. ¿Cuándo ha sido la última vez que se ha capturado y procesado a una mafia de las drogas? O una mafia de minería. Ya no hay, ya. Eso en Perú no existe. Entonces estamos perdiendo el sentido de cuál es el objetivo. Y eso es terrible. Y es parte de una falta de liderazgo general del país. Total. Y para finalizar, ¿te vas a Lima? Dicen todas las voces. Yo de aquí voy a mi casa, pero no lo sé todavía, pero todavía no se saben bien cuáles van a ser las reglas, si es que se va a permitir la reelección o no. Se aprobó en primera votación, parece que en la segunda votación algunos congresistas van a dar marcha atrás si no se llega a los votos. Entonces, si no hay reelección, bueno, efectivamente o me voy a mi casa o busco ser elegido en otra posición. Lima es una alternativa, es un gran reto, sería el mayor reto de mi vida, porque la ciudad de Lima está muy complicada, no es fácil.
ningún alcalde que salga elegido va a solucionar todos los problemas de Lima. Vamos a tener que agarrar 2 o 3 y esos 2 o 3 problemas solucionar. Va a quedar una lista de pendientes porque no hay forma de solucionarlo en solamente 4 años de todos los problemas. Pero sí, así como está el país, Lima es un poco reflejo de eso. Cada vez que entramos al centro de Lima, antes yo entraba al centro de Lima todos los días, para ir al Congreso, ahora voy poco, pero no es la Lima que yo me acordaba. Lima ha tenido mucho más esplendor que antes. Muy golpeada. Y si llegas a Lima, ¿cómo verías el desarrollo inmobiliario hacia arriba? Que has tenido algunos cuestionamientos en Surco por esos temas de la vivienda de interés social. Entiendo que ya está bajando un poco esas aguas, pero han habido ahí sus choques. Mira, lo que sí es, siempre hay a nivel de vecinos en todos los países del mundo, gente que se opone a las mayores alturas, porque realmente la gente era su casa, la había construido desde que se casaron con su esposa, es la única casa que tienen, que han tenido, y que un edificio le haga sombra y que los miren de arriba. No. Siempre hay los famosos NIMBYs, ¿no? Los Nothing My Backyard. Eso es normal. Pero en este caso, muchas veces tienen razón porque no hemos encontrado mecanismos que compensen los efectos adversos que toda obra tiene. Y los tiene, hay que ser realistas. Una obra de un edificio son 2 años de ruido, 2 años de polvo, grandes camiones volqueantes, se raja la pista. Hay efectos adversos que no se están cubriendo. Yo pensé, por ejemplo, que en todo este conflicto el Ministerio de Vivienda iba a tomar el liderazgo y en algún momento una mesa de trabajo con empresarios inmobiliarios, alcaldes, y ver de qué manera solucionar. Y yo personalmente he conversado con muchos dirigentes de gremio, decimos, oye, pongamos una tasa que con el vecino decide con esa plata qué cosa van a hacer para compensar esto, mejorar el parque, poner rutas. De hecho, varios proyectos que los vecinos no querían en Surco se han solucionado cuando hemos mediado y le hemos dicho a los vecinos, mira, qué cosa, ya imagínate que el tipo construya. Nosotros le podemos pedir que haga obras que usted necesita. Y realmente el costo ha sido, oye, pónganos un par de cámaras de seguridad, arreglenos la Gruta de la Virgen, cambien los juegos infantiles del parque que están deteriorados, y mejoren el sistema de riego del parque. 4 o 3 tonterías que además mejoran la zona y mejora tu inversión. Y ya, de pronto con eso ya aguantan pues el ruido por 2 años, ¿no? Entonces, si esto se institucionaliza, porque eso es realmente agotador y desgastante caso por caso hacerlo. Y dicen, mira, este proyecto tiene que abonar un 2% del valor del proyecto en un fondo que solo se puede gastar en 4 manzanas alrededor. Y en las obras que la Junta, de esas 4 manzanas, designa. Vamos, ya rompes un poco la resistencia a estos proyectos. Y el segundo tema es que densificación no significa más altura. Densificación es más altura, más inversión. Las mayores alturas tienen que ir de la mano de mejora de la vialidad, mejora de los servicios, agua, desagüe y luz. Cosa de la cual todo el mundo se olvidó. Y yo hace poco regresaba al parque donde vivía cuando era chico. Todas eran casas unifamiliares de un piso. Ahora son todos edificios de 5 pisos. Pero las calles son las mismas. No ha mejorado ni una. Nadie ha mejorado el diseño vial. Entonces, obviamente, eso no es densificación. Ahí lo que estamos diciendo es tírate para arriba y haz lo que quieras. Entonces, la densificación tiene que ir de la mano con inversión. Y sí es necesario. Si es que no se densifica, los problemas de tráfico empeoran. Por ejemplo, si tú tienes cerca a tu casa el lugar donde trabajas, como hay densificación, tu oficina no está tan lejos, o el lugar donde te atiendes para las cuestiones médicas, o el lugar donde tus hijos estudian, o el lugar donde te diviertes, haces deporte. Si tú estás cerca a tu casa, ya no te trasladas a grandes distancias. Y el tema de la circulación mejora.
Entonces, la densificación permite eso, pero bien hecho. Es que también tenemos un plan de desarrollo urbano de Lima, por ejemplo, en 1990, ¿no? Recién se sacaba. Recién han sacado el Plan B. Todavía no se ejecuta, todavía. Entonces, como que la cosa se ha ido solucionando y parchando poco a poco. Y el Ministerio de Vivienda ha hecho ese esfuerzo, pero voy a ayudar para generar más vivienda y un poco que se ha generado un embrollo en todo esto. Mira, en Surco estamos construyendo infraestructura en la ciudad para que los vecinos no tengan que salir de Surco. Como Lenitas traslado. Exacto. Hemos hecho un centro de convenciones para 1.800 personas, para grandes espectáculos. Dentro de un mes y medio, máximo 2, vamos a inaugurar nuestro teatro municipal, para que el vecino surcano quiera escuchar una ópera, una zarzuela, una obra de teatro, agarra su carro, se mete en un estacionamiento subterráneo que ya hemos construido y a 5 minutos de su casa ve una obra de teatro. Ya no tiene que irse hasta Jesús María, hasta Miraflores, para que ya no tengas que trasladarte tanto, que es la complicación. Entonces, dotar a la ciudad de toda la infraestructura necesaria para que tú no tengas que salir de la ciudad, no tengas que trasladarte grandes distancias. Eso es lo que hay que hacer con la densificación, no simplemente autorizarlo. Ya pueden construir 30 pisos aprobados, eso es densificación, eso no es densificación. Sobre todo transporte urbano, ¿no? Sí, es que es el principal problema. El transporte urbano es... Entonces, quizás fue un error eliminar la licencia de construcción, aunque la plaza esa tasa que había de licencia de construcción. Pero lo que había que hacer que era esa tasa dirigirla a estas obras, ¿no? Pues esa tasa se iba a pagar el sueldo y salario de los municipios. Pero este fondo que yo digo es intangible solo para estas obras que los vecinos decidan. Entonces es una manera de hacer más viable la densificación. Yo por lo que he escuchado, lo que he conversado con muchos empresarios, me dicen, mira, nosotros estamos dispuestos, si con esto nos ahorramos de estos pleitos, bienvenido sea. Y creo que por ahí va la solución. Claro, el desarrollo inmobiliario tiene impactos positivos muchísimos, por supuesto, pero como también ha señalado, algunos negativos al momento, pero las ciudades tienen que crecer, las ciudades son dinámicas y se tienen que seguir desarrollando. Carlos Cruz, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Encantado. Estoy seguro que todos han disfrutado de escuchar a alguien que sabe tanto de vivienda, que ha sido tan innovador con los programas de vivienda, que todavía siguen con éxito, pero como bien dice, hay que meterle más ganas.